Christine Rossum nació el 25 de octubre de 1975 en Tennessee, pero creció en California y Virginia porque el trabajo de su padre requería que se mudaran con frecuencia. Christine tenía 2 hermanos, y en su adolescencia temprana asistió a un internado solo para chicas, donde comenzó a involucrarse en comportamientos como beber cerveza y fumar cigarrillos. Christine había comenzado a usar metanfetamina cuando tenía 17 años. En 1992. En 1994, se inscribió en una universidad, con la esperanza de liberarse del consumo de sustancias ilegales. Sin embargo, tras una recaída, abandonó y se mudó a San Diego. Su vida cambió en 1995. Cuando conoció a Gregory de Villers, parecía haber superado sus problemas con las sustancias ilegales, y estaba en camino de formar una familia. Christine se casó con Gregory en 1999, después de graduarse con honores de la Universidad Estatal de San Diego. En 1998, se convirtió en toxicóloga, y trabajó para la oficina del médico forense de la ciudad. A pesar de las dificultades iniciales, parecía que Christine había logrado darle un giro exitoso a su vida, y estaba en un camino positivo. Sin embargo, no todos los finales son felices. Christine Rossum, una mujer de 25 años, hizo una llamada de emergencia al 911 a las 9:22 p.m. del 6 de noviembre de 2000, un lunes, desde su hogar en San Diego, California, ubicada en los Estados Unidos. En su llamada, informó que su esposo de 26 años, Gregory de Villers, no estaba respirando y supuestamente se había suicidado. El despachador de emergencias instruyó a Christine para que realizara RCP, pero a pesar de sus esfuerzos y la llegada de los paramédicos y la policía, Gregory fue declarado muerto. Christine y Gregory solo llevaban casados unos 17 meses. Según la declaración de Christine a la policía esa noche, Gregory parecía somnoliento, lo cual atribuyó a los efectos de un medicamento para el resfriado. Christine continuó diciendo que se dio un baño y salió para encontrar a Gregory acostado en la cama, sin respirar. Gregory fue encontrado en el suelo del dormitorio, rodeado de pétalos de rosa esparcidos, lo cual desconcertó a la policía. Una foto de boda estaba cerca de su almohada, y las páginas arrugadas del diario de Christine estaban esparcidas por el suelo. Christine afirmó que había movido a Gregory al suelo para realizarle resucitación cardiopulmonar. La policía comparó la situación con una escena de la película American Beauty debido a sus peculiaridades. Cuando los paramédicos llegaron por primera vez, Christine les informó que su esposo, Gregory, no había consumido drogas. Sin embargo, más tarde cambió su declaración, afirmando que podría haber consumido oxicodona. Cuando llegaron al hospital, Christine le dijo a una enfermera que sospechaba que Gregory había sobredosis de oxicodona. La policía investigó la posibilidad de que la muerte de Gregory fuera causada por una sobredosis accidental de medicamentos para el resfriado y oxicodona. En sus conversaciones con Christine, descubrieron que Gregory estaba angustiado, lo que indicaba que su matrimonio parecía estar en crisis. Esto llevó a Christine a sugerir inicialmente a la policía que él se había suicidado, y como una vía adicional de investigación, los pétalos de rosa esparcidos alrededor del cuerpo de Gregory eran restos de un ramo que él le había regalado por su cumpleaños el 25 de octubre. Ella creía que el uso de estos pétalos representaba el fin de su matrimonio, con una rosa sobreviviente como fuente. La familia de Gregory, así como otros presentes la noche en que se descubrió su cuerpo, cuestionaron la idea del suicidio. El 8 de noviembre, uno de los compañeros de trabajo de Christine, Russ Lowe, contactó a la policía, marcando un punto de inflexión significativo en la investigación. Reveló que Christine estaba teniendo una aventura extramatrimonial con su gerente, alterando el curso de la investigación policial. Gregory y yo nos conocimos en 1995 y nos casamos en 1999. Christine, quien anteriormente había luchado con el abuso de metanfetaminas, cambió su vida con la ayuda de Gregory y se graduó con honores en bioquímica. En marzo de 2000, fue contratada como ecóloga tóxica en la oficina del médico forense del condado de San Diego. Mientras tanto, Gregory siguió una carrera en biotecnología. Christine comenzó a trabajar en el OME Michael Robertson, un ciudadano australiano. Asumió como gerente del laboratorio forense, sucediendo a Russ Lowe. Ross, quien había estado desempeñando el papel de gerente interino del laboratorio, había estado en la OME durante mucho tiempo.
La decisión de nombrar a Michael para el puesto permanente en lugar de a Rush creó tensión en el laboratorio. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando se reveló a los empleados que Kristen y Michael, ambos casados, estaban teniendo una aventura extramatrimonial. En octubre de 2000, algunos empleados expresaron su preocupación por la posibilidad de que Christine recibiera un trato preferencial. Christine reanudó su consumo de metanfetamina unos meses después de las revelaciones. Las investigaciones policiales revelaron que el 2 de noviembre de 2000, solo 4 días antes de que Gregory fuera encontrado muerto, él confrontó a Christine sobre su uso de sustancias prohibidas y sus sospechas sobre su affair. Gregory insistió en su renuncia de la OME, amenazando con revelar su uso de sustancias prohibidas y el romance a su empleador si ella se negaba. Tras la muerte de Gregory, se realizó una autopsia, que incluyó pruebas de toxicología. El médico forense, el Dr. Blackburn, determinó que Gregory murió por intoxicación aguda de fentanilo. Los resultados de la toxicología mostraron que las muestras de la autopsia de Gregory contenían niveles extremadamente altos de fentanilo, así como cantidades menores de clonazepam y trazas de oxicodona. Cuando se le preguntó sobre la fuente del fentanilo, Christine afirmó no saber. Sin embargo, la policía sabía que Christine tenía acceso al fentanilo como toxicóloga. La policía especuló que Christine podría haber administrado secretamente el fentanilo a Gregory, lo que resultó en su envenenamiento. Desarrollaron un caso basado en pruebas médicas y toxicológicas. Christine fue acusada de asesinato en primer grado y se declaró no culpable. Durante el juicio, los padres de Christine, Ralph Rossum y Claremont McKenna, hipotecaron su casa para asegurar su fianza de $1.250.000 con 0 centavos. Sin embargo, su compromiso financiero les impidió contratar a un abogado privado. Como resultado, el tribunal designó un defensor público para representar a Christine, y la fiscalía alegó que Christine asesinó a Gregory porque él amenazó con revelar su uso de sustancias ilegales y su relación con Michael Robertson a su empleador. La fiscalía afirma que Christine envenenó a Gregory con fentanilo, un potente opiáceo sintético que es 80 veces más fuerte que la morfina. Especularon que ella pudo haber intentado inicialmente hacerle daño con clonazepam, pero cuando eso falló, recurrió al fentanilo. La fiscalía también afirmó que Christine simuló el suicidio en el dormitorio, arrancando páginas de su diario y colocando estratégicamente pedales y una foto de boda alrededor del cuerpo de Gregory. El tribunal se enteró de que Christine, quien tiene un título en bioquímica, supuestamente utilizó su conocimiento de sustancias prohibidas y química para llevar a cabo el envenenamiento. La fiscalía afirmó que Christine intentó persuadir a sus colegas en la oficina del médico forense donde trabajaba de que la muerte de Gregory fue un suicidio. Sin embargo, debido a un conflicto de intereses, el caso fue transferido a otro laboratorio para realizar las pruebas de toxicología, ya que la oficina del médico forense es normalmente responsable de determinar la causa de la muerte en casos. La fiscalía describió las actividades de Christine el 6 de noviembre al jurado. Informó al empleador de Gregory sobre su ausencia y luego se fue a trabajar. Sus compañeros de trabajo informaron que la vieron llorando en la oficina de Michael aproximadamente una hora después de llegar al trabajo alrededor de las 9 a.m. El administrador del complejo de apartamentos donde Christine y Gregory vivían testificó que ella regresó a su apartamento a las 12:10 p.m. Se le vio entrar apresuradamente. Más tarde, a las 12:41 p.m., fue a una tienda de comestibles local y compró algunos artículos. En las horas previas a la muerte de Gregory, ella llamó a Michael varias veces. Se encontraron pétalos de rosa alrededor del cuerpo de Gregory, que Christine atribuyó a la única rosa sobreviviente del ramo que él le había regalado por su cumpleaños. Sin embargo, la policía reveló el recibo, que mostraba que Christine compró una sola rosa. El mismo día Gregory murió. El tribunal se enteró de la muerte de Gregory y de los niveles elevados de fentanilo encontrados en la muestra analizada. El Dr. Brian Blackburn, el médico forense del condado de San Diego que realizó la autopsia de Gregory, testificó que Gregory había estado muerto durante al menos una hora antes de que llegaran los paramédicos. El Dr. Blackburn le dijo al tribunal que Gregory tenía neumonía broncoaspirativa temprana, que ocurre cuando los procesos normales de respiración no logran eliminar las secreciones acumuladas en los pulmones debido a la inconsciencia o la respiración superficial. Además, el Dr. Blackburn reveló que la vejiga de Gregory contenía una gran cantidad de orina. Si Gregory hubiera estado consciente, habría encontrado esta condición incómoda. Como resultado, el Dr. Blackburn concluyó que la respiración de Gregory había sido inadecuada durante 6
a 12 horas antes de su muerte. Durante su testimonio, el Dr. Blackburn aclaró que la cantidad de clonazepam descubierta en la sangre de Gregory no constituía una sobredosis y se consideraba no fatal según los estándares médicos. Se informó al tribunal que la presencia de fentanilo, particularmente a niveles tan altos, era poco común, y la oficina del médico forense rara vez lo incluye en las pruebas de rutina. Sin embargo, debido a un conflicto de intereses, las muestras fueron enviadas a Pacific Toxicology, que realizó pruebas específicas de fentanilo. Apoyo a la acusación, el Dr. Theodore Stanley testificó. El Dr. Stanley explicó que el fentanilo es un analgésico potente y de acción rápida, enfatizando un efecto secundario grave: la posibilidad de insuficiencia respiratoria, que hace que una persona deje de respirar. El Dr. Stanley testificó que la velocidad a la que el fentanilo hace efecto depende de cómo se administre. El efecto máximo ocurre aproximadamente 16 horas después de aplicar un parche transdérmico, de 20 a 30 minutos después de la ingestión oral, de 15 a 20 minutos después de la inyección intramuscular y 5 minutos después de la inyección intravenosa. El Dr. Stanley informó al tribunal que el fentanilo típicamente no se administra por vía oral porque el hígado destruye aproximadamente el 65% de él, dejando solo el 35% en el torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando se les preguntó cómo la grasa de Neil entró en el cuerpo de Gregory, ni el Dr. Blackburn ni el Dr. Stanley pudieron proporcionar una respuesta definitiva. El Dr. Stanley propuso que los niveles de concentración variables en el sistema de Gregory, combinados con la evidencia de que estaba inconsciente y respirando de manera superficial durante un periodo prolongado de tiempo antes de su muerte, indicaban que el fentanilo pudo haberle sido administrado múltiples veces. La fiscalía, aunque no pudo proporcionar una explicación definitiva de cómo Christine envenenó a Gregory, sugirió que ella pudo haberle aplicado parches de fentanilo en el brazo mientras él dormía. El tribunal fue informado de que, tras la muerte de Gregory y el descubrimiento del uso de fentanilo, la oficina del médico forense realizó una auditoría de sus drogas confiscadas y estándares de drogas. Esta auditoría descubrió la desaparición de 15 parches de fentanilo y 10 miligramos de estándar de fentanilo. Además, la auditoría reveló que Christine había iniciado sesión en el estándar de fentanilo y estuvo involucrada en los 3 casos en los que los parches de fentanilo desaparecidos fueron confiscados. La oficina del médico forense también descubrió cantidades no contabilizadas de metanfetamina, clonazepam y oxicodona de liberación prolongada. La defensa argumentó que Christine era inocente. Admitieron que el fentanilo fue la causa de la muerte de Gregory. Sin embargo, la defensa afirmó que se suicidó debido a la depresión causada por sus problemas maritales. Durante el juicio, Christine testificó por sí misma. Ella le dijo al tribunal que cuando se despertó el 6 de noviembre, Gregory parecía desorientado. A las 7:42 am, notificó a su empleador sobre su enfermedad y ausencia del trabajo. Christine declaró que fue a trabajar y luego regresó a casa para ver cómo estaba Gregory. Almorzaron juntos después del mediodía. Según el testimonio de Christine, ella preguntó sobre el estado anterior de Gregory, y él admitió haber tomado algo de su oxicodona y clonazepam. Después del almuerzo, él volvió a la cama y ella volvió al trabajo. Saliendo a las 2:30 p.m. regresó al apartamento, se reunió con Michael y luego volvió alrededor de las 5 p.m. Salió de nuevo a las 6:30 p.m. para hacer diligencias. Christine afirmó que regresó a las 8 p.m. me dio un baño. Christine testificó que entró al baño creyendo que Gregory estaba dormido, solo para descubrir que no estaba respirando cuando salió. En ese momento, marcó el 911. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal caracterizó el relato de Christine como extraño. Ella admitió haber mentido anteriormente, incluyendo sobre su uso de sustancias prohibidas. El fiscal enfatizó que el fentanilo, que es difícil de detectar, era un veneno ideal. Christine, quien estuvo expuesta a tales sustancias a través de su trabajo, las conocía bien. A pesar del testimonio del Dr. Blackburn de que los niveles de clonus en la sangre de Gregory no eran mortales, la defensa argumentó que la combinación de oxicodona y clonazepam podría tener un efecto sinérgico, aumentando su potencia. Sin embargo, esta explicación no respondió a la pregunta de cómo se consumió el fentanilo o por qué se encontraron niveles tan altos. Después de 8 horas de deliberación, el jurado condenó a Christine por asesinato en primer grado y asesinato en circunstancias especiales debido al uso de veneno. Posteriormente, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Christine apeló su condena. Durante los procedimientos del Tribunal de Apelaciones, se reveló que su propio equipo de defensa había cometido errores. Sus abogados admitieron que, aunque reconocieron el fentanilo como la causa de la muerte, no solicitaron pruebas de metabolitos de fentanilo en las muestras de autopsia. Esta prueba podría haber determinado si Gregory ingirió fentanilo o si la presencia de fentanilo en las muestras se debió a una contaminación de laboratorio después de su muerte. Si el fentanilo solo se hubiera encontrado en las muestras y no en el cuerpo de Gregory, la afirmación de la Fiscalía de que el fentanilo causó su muerte habría sido falsa. La pregunta es, ¿cómo puede estar presente el fentanilo solo en las muestras? A riesgo de contaminación en el laboratorio si la oficina del médico forense envía las muestras a otro laboratorio para su análisis. El Tribunal de Apelaciones descubrió que hubo una ruptura en la cadena de custodia de las muestras. El Tribunal de Apelaciones descubrió que las muestras designadas como especímenes extraídos del cuerpo de Gregory se almacenaron en una caja de cartón sin sellar. El procedimiento previsto era el transporte inmediato a la oficina del sheriff, seguido de la transferencia a un laboratorio externo. Sin embargo, debido a que el destinatario designado no estaba disponible en la oficina del sheriff, la caja que contenía las muestras se guardó en la oficina del médico forense. Aproximadamente 36 horas después, fue transportado al laboratorio forense del sheriff. El argumento central presentado ante el Tribunal de Apelaciones fue que durante este periodo, cuando las muestras estaban almacenadas en el OME, cualquier persona con una llave del edificio podría potencialmente acceder a ellas. Esto planteó la posibilidad de que el fentanilo se hubiera añadido a las muestras póstumamente, lo que pone en duda la teoría de que el fentanilo causó la muerte de Gregory. Christine argumentó que había un motivo para contaminar las muestras y enmarcarla por asesinato, citando relaciones personales y tensiones entre los empleados de OME. Christine cita un incidente del 8 de noviembre de 2000, en el que Michael, uno de los individuos conectados con el OME, supuestamente le dijo a un toxicólogo en el OME que había examinado una muestra del contenido estomacal de Gregory. Los abogados de Christine cometieron un error al no impugnar la afirmación de la Fiscalía de que su esposo murió por una sobredosis de fentanilo, según un panel de 3 jueces del 9º Circuito de Apelaciones de UU. Afirmaron que su equipo legal debería haber probado las muestras de la autopsia en busca de metabolitos de fentanilo en lugar de aceptar la versión de la Fiscalía. Sin embargo, no anularon la condena, sino que devolvieron el caso al Tribunal Federal para una audiencia que determinara si el error de la defensa podría haber cambiado el resultado del juicio. No obstante, tras una decisión posterior de la Corte Suprema de EU, que enfatizaba la deferencia del Tribunal Federal a las decisiones de los tribunales estatales en tales asuntos, el panel de la Corte de Apelaciones se negó a ordenar la audiencia en el caso de Christine. Como resultado, su apelación fue denegada y ella permanece en prisión. Michael Robertson, quien fue identificado como co-conspirador durante el juicio de Christine, regresó a Australia y fundó una firma de consultoría forense. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El 2 de agosto de 2015, Jason Corbett, de 39 años, dormía pacíficamente en su casa en Wahlberg, en el condado de Davidson, Carolina del Norte, Su familia incluía a su esposa, Molly Martens, sus 2 hijos, Jack, de 10 años, y Sarah, de 8, y los padres de Molly, Tom y Sharon Martens. Jason, originario de Limerick, Irlanda, contrató a Molly Martens como au pair después de la trágica muerte de su primera esposa, Margaret, debido a un ataque de asma. Molly tenía 24 años. Jason necesitaba ayuda para cuidar a sus 2 hijos pequeños, uno de 3 años y medio y otro de 1 año y medio, así que trajo a Molly desde Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, a Irlanda. Jason y Molly gradualmente desarrollaron una relación romántica. El trabajo de Jason como gerente de planta para una empresa internacional de empaques requirió que la familia, incluyendo a Jack y Sarah, se mudara al condado de Davidson, Carolina del Norte, en 2011. Ese mismo año, Jason y Molly se casaron. Las camas de la corte parecían tener una vida plena en Carolina del Norte. Jason se centró en su trabajo en la planta de empaquetado, mientras que Molly asumió la responsabilidad de cuidar a los niños y disfrutaba entrenando un equipo de natación infantil. A las 3 a.m. del 2 de agosto, Tom, el padre de Molly, llamó al 911, informó al operador que el esposo de mi hija, mi yerno, había tenido una discusión con mi hija. Intervine y creo que está en mal estado. Necesitamos ayuda. Está sangrando profusamente y puede que lo haya matado.
Se envió un equipo de paramédicos a la escena, y el despachador de emergencias instruyó a Tom y Molly para que realizaran RCP hasta que llegaran. Desafortunadamente no había nada que pudiera ayudar a Jason. Murió por múltiples golpes en la cabeza. Tom y Molly fueron trasladados a la comisaría en patrullas separadas. Molly describió lo que sucedió esa noche en su casa. Sarah, de 8 años, se acercó a la puerta del dormitorio de ella y su esposo alrededor de las 3 a.m. Estaba teniendo pesadillas otra vez. Molly subió a su habitación para consolarla. Cuando Molly regresó, Jason estaba furioso por haberlo despertado. Después de eso, la pareja tuvo una pelea, y Jason atacó a Molly y comenzó a estrangularla. Tom escuchó los gritos y ruidos. Entró en su dormitorio con un bate de béisbol en la mano. Tom, de 65 años, confirmó la declaración de su hija mientras estaba sentado en otra sala de interrogatorios. Cuando se despertó por los gritos en el piso de arriba, le dijo a su esposa que se quedara en la habitación y decidió investigar qué estaba pasando. Escuchó a Jason amenazar con matar a su hija, así que Tom trajo un bate de metal para protegerse. Tom entró en el dormitorio mientras Jason estaba estrangulando a Molly. Tom se volvió hacia Jason y le pidió que dejara ir a su hija y se relajara. Se negó a dejar ir a Molly y la amenazó con matarla. Jason le dio la espalda al baño y comenzó a arrastrar a Molly detrás de él. Ella se resistía, pero estaba debilitada. Tom se dio cuenta de que no podía dejar a su hija sola con el agresor, así que golpeó a Jason en la cabeza varias veces con el bate. Sin embargo, Jason pudo derribar a Tom al suelo y quitarle el bate. Molly, aterrorizada de que Jason matara a Tom, agarró un jarrón decorativo robado de la mesita de noche y lo usó para cubrir la cabeza de Jason. Debido a la pausa, Tom pudo ponerse de pie, agarrar el bate y seguir golpeando a Jason en la cabeza. Se detuvo cuando se dio cuenta de que ya estaba muerto. Tom admitió que no le gustaba su yerno ni su familia, y que anteriormente había aconsejado a Molly que contratara a un abogado y solicitara el divorcio. La policía fotografió a Molly y Tom para el informe. Sorprendentemente, no había signos de lucha, como abrasiones o moretones. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente en la casa del núcleo? Pero primero, déjame explicarte todo con más detalle. Molly Martin pasó la mayor parte de su vida en Knoxville, Tennessee. Ella era la única hija en una familia de 4 hijos. Su padre, Tom, dedicó 30 años de su vida al FBI, y su madre era doctora en matemáticas. Tom entrenaba al equipo de fútbol infantil local en su tiempo libre, mientras que Molly practicaba canto y baile con sus amigos. Le gustaba leer, y de adolescente, participaba en el club de lectura de su madre, donde compartía sus pensamientos sobre lo que había leído. Sharon y Tom estaban bien educados y eran ricos. Molly decidió seguir una carrera en medicina después de la escuela secundaria, y en 2003 se matriculó en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur. Estudiar resultó ser extremadamente difícil, requiriendo una gran cantidad de trabajo duro y esfuerzo. Pronto abandonó la universidad. Molly y Keith Magen comenzaron a salir a principios de 2007 y se mudaron juntos unos meses después. Molly trabajaba como niñera y enseñaba a los niños a nadar, mientras que su novio trabajaba para una organización sin fines de lucro local. Su relación con Molly creció rápidamente. Ella era divertida, alegre y despreocupada. Sin embargo, ambos luchaban con problemas de salud mental. Molly había sido diagnosticada con depresión y le había informado a Keith sobre su trastorno bipolar antes de comenzar su relación. Keith señala que al principio todo iba bien, la medicación le ayudaba con sus problemas de salud mental. Sin embargo, más tarde contrajo Staphylococcus aureus. El medicamento para la infección parecía interferir con los efectos del medicamento para el trastorno bipolar, desestabilizando a Molly. Molly experimentó migrañas e insomnio durante este difícil momento, como mencionó Keith. Pasaba mucho tiempo sumergida en la bañera llorando ocasionalmente mientras yacía en el suelo. Molly solía tomar 16 pastillas todos los días. No pudo seguir cuidando niños y se quedó en casa. Keith se hizo cargo, apoyándolos completamente a pesar de su bajo ingreso. Molly estaba ahora deprimida, y cada vez que él regresaba a casa no tenía idea de lo que le esperaba detrás de esa puerta. La relación se volvió tensa. Después de un tiempo, ella mejoró. Molly insistió en comprometerse con Keith. Tomó esta medida por ella con la esperanza de que mejorara su condición, pero se equivocó. No ayudó, ni tampoco su deseo de tener hijos. Molly quedó embarazada de Keith. Sin embargo, tuvo un aborto espontáneo temprano en septiembre de 2007. El estado de Molly no mejoró en febrero, así que sus padres pagaron su estancia en la unidad psiquiátrica del Hospital Emory en Atlanta. Se le iba a ayudar a estabilizar su condición y a prescribir la medicación adecuada. 4 días después, ella regresó con Keith.
y los dos intentaron seguir viviendo juntos. A finales de febrero, la relación de la pareja se había deteriorado significativamente. Molly simplemente le dijo a Kit una noche que quería viajar a Europa y trabajar como niñera en vivo. Él no pensaba que ella debería irse, y mucho menos trabajar con niños, porque ni siquiera podía ir de compras sola. Molly pronto se marchó a Irlanda, y Kit nunca la volvió a ver. Molly afirma que el trabajo de niñera llegó en un momento importante para ella. Después de graduarse de la universidad, luchó con sentimiento de insuficiencia y no tenía idea de quién era ni de quién quería ser. Tuvo la suerte de conocer a Jason, quien la ayudó a serenarse y entender su papel en el cuidado de sus hijos. Unos meses después, Jack y Sarah comenzaron a llamarla madre Molly, quien vivía en Irlanda, su tierra natal. Entonces, después de su compromiso, le propuso a Jason que se casaran y vivieran en América, y él aceptó. Tracy Lynch, la hermana de Jason, con quien siempre fueron muy cercanos, afirma que la Molly que conocieron en Irlanda y la que conocieron en los Estados Unidos son dos personas diferentes. Cuando los parientes de Irlanda llegaron a Tennessee para la ceremonia, notaron el comportamiento inusual de Molly. Intentaba controlar todo, estaba frecuentemente enojada y no se parecía a esas novias felices que esperan el matrimonio. A veces se quedaba en la cama y se negaba a hablar con nadie. La familia de Jason comenzó a cuestionar si debía unirse a esta familia estadounidense, y su mejor amigo notó al novio infeliz frente a él. Incluso le dijo que simplemente se fuera, tomara un avión y regresara a su país. Pero Jason dijo que no podía hacer eso, ya se había comprometido. 4 años después, Molly estaba muy unida a los hijos de Jason e incluso los consideraba como propios. Sin embargo, su relación con su esposo estaba tensa. Tracy afirma que Jason había planeado recientemente, en 2014, regresar a casa. No estaba feliz aquí y había comenzado a ganar peso. Molly estaba actuando de manera extraña, y él estaba descontento con algunas de las cosas que estaban sucediendo en casa. Extrañaba Irlanda y dijo que sería difícil para él irse. Cuando Molly se enteró de que él quería a sus hijos, contactó a su madre, pero él se negó a dejar que ella se convirtiera en su tutora legal. Jason se negó a usar la ciudadanía de su esposa para obtener una visa para él mismo. De esa manera, ella no tendría ninguna base legal para buscar la custodia de los niños y se divorciaban más tarde. Más tarde confesó a varios de sus amigos sobre el abuso de su esposo, y los vecinos comenzaron a vigilar a Jason. Las declaraciones de Molly no estaban respaldadas por ninguna evidencia visible. Según numerosos testimonios, no había abrasiones, moretones u otras lesiones, y no parecía ser víctima de un comportamiento abusivo, ni estaba retraída ni demacrada. No parecía tenerle miedo. Jason, por otro lado, no encajaba con la descripción de un tirano. Era amable, extrovertido y generoso. El vecino más cercano del tribunal informó que Molly había dicho cosas que no encajaban con el panorama general que él conocía, y que probablemente eran falsas. Ella admitió que puede haber mentido a otros para hacerse ver bien y evitar la vergüenza por sus palabras o acciones. Molly respondió a las preguntas de los detectives el 2 de agosto, aún vestida con su pijama de la pelea en la habitación, y reportó que Jason la había abusado. Había estado en el hospital varias veces, pero nunca explicó cómo se había hecho las heridas. Su esposo era abusivo, tanto verbal como emocionalmente. Según ella, él ocasionalmente se disculpaba sinceramente con ella. Su relación parecía estar en camino de mejorar. Sin embargo, el abuso continuó, y cada vez la situación empeoraba. A pesar de esto, su amor por Sarah y Jack le impidió abandonarlo. Molly añadió que nunca le había contado a nadie sobre el abuso de su esposo. Porque los niños no eran de ella. Y no eran ciudadanos estadounidenses. Jason podría haberla separado de ellos hace años, temiendo que nadie creyera su abuso. Molly comenzó a usar dispositivos de grabación ocultos a consejo de su abogado. Y ella afirma que muchas de las grabaciones que recopiló han sido destruidas o perdidas, pero las que permanecen han sido entregadas a los fiscales. Por ejemplo, en la grabación Jason llega tarde a casa en diciembre de 2013, él encuentra la puerta cerrada y toca el timbre varias veces. Ella la abre en 39 segundos y se disculpa. Nunca tuviste la intención de hacer nada, ¿verdad? Él pregunta con ira y se burla de ella. Molly suplica, se oyen múltiples golpes, y ella comienza a gemir. Te desprecio absolutamente. Ella se detiene en silencio justo antes de que se detenga la grabación. Ella afirma que Jason tenía una llave pero estaba demasiado borracho para abrir la puerta. Y, como solía ser el caso en su hogar, la rabia se acumulaba hasta que lo que fuera que estuviera pasando fuera completamente mi culpa. 4 días después de la muerte de su padre, Jack, de 10 años, y Sarah, de 8 años, fueron entrevistados 2 veces por funcionarios del Estado.
La entrevista fue realizada por un trabajador social licenciado. Los niños describieron el comportamiento agresivo de su padre, los problemas matrimoniales continuos y las acusaciones de abuso verbal, emocional y físico. Quizás lo más importante, los niños entendieron y reconocieron los problemas. En respuesta a las preguntas, Sara explicó que mamá no quería despertar a papá porque se enojaría y diría, ¿por qué me estás despertando? Jack fue testigo del uso de la fuerza física por parte de su padre. En una o dos ocasiones, el trabajador social hizo una pregunta crítica para resumir lo que se había dicho. ¿Alguien les enseñó o les pidió que respondieran ciertas preguntas de una manera específica? Sara respondió. Mi madre me pidió que dijera solo la verdad. Jason había nombrado a Tracy como la tutora legal de sus hijos hace unos años. En caso de su muerte, sabía que Molly no los dejaría ir sin luchar. Tracy voló inmediatamente a Carolina del Norte para solicitar la custodia de los niños. Molly hizo lo mismo. Tracy asumió la tutela de Jack y Sara 16 días después de la muerte de Jason, y los dos regresaron a Irlanda. En enero de 2016, Tom y Molly fueron acusados de asesinato en segundo grado. Tracy cree que Molly se enteró de los planes de Jason de regresar a Irlanda con los niños. Sin embargo, sin ella, se ideó una estrategia para deshacerse de él. Molly siempre había querido solo a sus hijos, no a su esposo. Molly y Tom enfrentaron juicio en julio de 2017 por el asesinato de Jason Corbett. La fiscalía presentó una versión muy diferente de los hechos, una que excluía la estrangulación y la defensa propia. Los fiscales se basaron en gran medida en pruebas forenses, incluidas fotografías del cuerpo de Jason y signos espeluznantes de una lucha en el dormitorio. Según el informe del patólogo, Jason fue golpeado al menos 12 veces en la cabeza. No se pudo dar el número exacto porque fue golpeado repetidamente en el mismo lugar. El cráneo tiene grietas visibles y contusiones severas, similares a una lesión sufrida por alguien que ha caído desde una gran altura, ha estado involucrado en un accidente automovilístico o tiene sangre. Según un experto en salpicaduras, la cabeza de Jason estaba a 30 o 45 centímetros del suelo y continuó siendo golpeada. Según los fiscales, Jason fue golpeado primero mientras aún estaba sedado en su cama. Las pruebas de toxicología confirmaron que el sistema de Jason contenía un sedante recetado a nombre de Molly 2 días antes de la tragedia. Además, la póliza de seguro de $600.00 de Jason había sido cambiada hace aproximadamente un año, y Molly era ahora la única beneficiaria. El jurado también vio fotos de los acusados tomadas en la estación la noche del 2 de agosto. Tom y Molly no tenían rasguños. Era imposible participar en la pelea que Molly describió con un hombre que era más grande, más fuerte y más alto que tú, sin recibir un rasguño o un moretón. Tom y Molly probablemente estaban retrasando la llamada al 911, inventándose su historia para los policías, mientras el cuerpo de Jason se enfriaba en el suelo. Este pensamiento surgió después de que los paramédicos llegaran a la casa y notaran la baja temperatura de su cuerpo. Ya estaba frío. El comportamiento abusivo de Jason no fue revelado durante su juicio. La violencia doméstica rara vez se discutió durante el juicio. En su testimonio, Tom afirmó que Jason ejercía mucho control sobre Molly. Notó moretones en su cuerpo, pero no tenía idea de dónde venían, aunque admitió que nunca había presenciado la agresión física de Jason excepto en esa noche de agosto antes de la sentencia. Molly afirmó que incidentes como el del 2 de agosto ocurrían de manera regular. La única diferencia esta vez fue que mi padre estaba en la casa, en defensa de sus clientes. El abogado mostró una foto de la estación que mostraba a Molly con una marca roja en el cuello, confirmando la estrangulación. Jason tuvo un examen físico de rutina 2 semanas antes del incidente, y el médico afirmó que había estado estresado recientemente. Se quejaba de ataques incontrolables de ira irracional. La autopsia reveló marcas en el brazo izquierdo de Jason, indicando que se estaba defendiendo, pero ninguna en su brazo derecho, que supuestamente usó para sujetar a Molly por el cuello. Después de 9 días de testimonios, argumentos y fotos de la escena de la tragedia, el jurado fue excusado para deliberar después de menos de 5 horas en la sala. Encontraron a Tom y Molly culpables. Ambos recibieron penas de entre 20 y 25 años de prisión. El tribunal dictó sentencia unos días después de que se anunciaran los veredictos. Los abogados se opusieron a la decisión del tribunal, citando errores judiciales, particularmente las acciones incorrectas del jurado, que violaron las instrucciones del juez. Incluso antes de que se anunciara el veredicto,
Uno de los jurados dio una entrevista a los periodistas, revelando que algunos de ellos habían discutido el caso en privado, lo cual está estrictamente prohibido. Sin embargo, el tribunal denegó la moción. En el caso de Tom, el Tribunal de Apelaciones permitió que solo la defensa y la fiscalía presentaran argumentos orales en Malí en enero de 2019, pero los acusados no estaban presentes. A cada parte se le dio solo media hora para presentar sus argumentos principales. El 4 de febrero de 2020, el Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte anuló las condenas de Tom y Molly y ordenó un nuevo juicio. Entre otros errores en el primer juicio, se excluyó la evidencia de que Jason fue violento con Molly. Un año después, la Corte Suprema de Carolina del Norte confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones, a pesar del desafío del Estado. Se determinó que la exclusión de ciertas pruebas en el juicio, así como la inclusión errónea de otras, pudo haber impedido que Tom y Molly presentaran una defensa convincente, y por lo tanto, sus afirmaciones de defensa propia tenían poco respaldo probatorio. Como resultado, el jurado no estaba completamente informado sobre las pruebas, y no pudieron cumplir con sus deberes constitucionales. Molly y Tom fueron liberados con una fianza de $200 con 0 centavos cada uno en abril de 2021, después de cumplir 44 meses en prisión. Las entrevistas realizadas por dos niños pequeños, poco después de la muerte de su padre, son particularmente notables. Y, mientras estaban bajo la custodia de la familia de Molly, tanto Jack como Sarah han retractado sus declaraciones. Afirmaron que fueron entrenados para mentir sobre el abuso doméstico. Desde entonces han informado a la oficina del fiscal del distrito del condado de Davidson desde su residencia en Irlanda que Molly los coaccionó para hacer esas declaraciones falsas y que Molly fue quien fue abusiva. Un nuevo juicio se llevó a cabo en noviembre de 2023 y el juez condenó a Molly Martens y a su padre Thomas a prisión por al menos 7 meses tras un emotivo día final de audiencias de sentencia. El miércoles, el poder fue llevado fuera de un tribunal de Carolina del Norte esposado después de recibir sentencias que van de 7 a 30 meses por el homicidio involuntario de Jason Corbett. Esto es además de los 3 años y medio que Molly y Thomas ya han cumplido desde que fueron condenados por asesinato. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. En la noche del 31 de enero de 2019, Libby Squire, una estudiante de filosofía de 21 años de la Universidad de Hull y East Yorkshire, en Inglaterra, se unió a sus amigos para una noche de fiesta en casa a regañadientes. No quería decepcionar a sus amigos, aunque tenía una clase temprano a la mañana siguiente. Libby se quedó en una vivienda compartida cerca de la universidad. Libby habló con su novio, James P., durante toda la tarde. El último mensaje de texto que recibió de ella fue a las 10:30 p.m. Al día siguiente, el 1 de febrero, los amigos y familiares de James Libby intentaron pero no lograron comunicarse con ella. Fueron a su casa solo para descubrir que no estaba allí. Las fuerzas del orden entrevistaron a los amigos de Libby y descubrieron que ella no había estado con ellos cuando salieron del club esa noche. Según sus amigos, Libby fue rechazada en el club nocturno William Hall porque la seguridad sospechaba que estaba intoxicada. Para garantizar su seguridad, sus amigos llamaron a un taxi para llevarla de regreso a su casa en Wellesley Avenue. Tras la investigación, la policía realizó una búsqueda en la zona, lo que resultó en el descubrimiento de las llaves de la casa de Libby en el jardín de un vecino. Las autoridades recopilaron imágenes de las cámaras de seguridad de la zona e interrogaron a numerosos testigos. Determinaron que Libby había llegado a casa en taxi, pero cuando salió, caminó por la calle sin entrar a su casa. Basándose en las grabaciones de CCTV y en los testimonios de los testigos, la policía estaba siguiendo una pista específica en la desaparición de Libby y estaban seguros de haber identificado a la persona responsable. A pesar de su conocimiento sobre el individuo involucrado, no tenían idea de dónde estaba Libby. 7 semanas después de su desaparición, Pavel Relovich, de 26 años, descubrió su cuerpo en la desembocadura del Humber, entre Spurn Point y Grimsby, y fue arrestado posteriormente. Fue interrogado unos días después de que Libby fuera reportada como desaparecida, pero fue liberado. Pavel, originario de Polonia, vivía en North Yorkshire con su esposa y sus 2 hijos pequeños y trabajaba como carnicero para Caro Foods en Malt. Le dijo a la policía que vio a Libby llorando en la calle y le ofreció llevarla a casa. Afirmó haberla dejado cerca de unos campos de juego porque estaba enferma. Esta fue la última vez que la vio. Les dijo a los policías que no tenía nada que ocultar, solo revisen las cámaras.
La policía examinó las grabaciones de vigilancia y lo acusó de violación y asesinato. Powell se declaró no culpable de los cargos en su contra. Según la fiscalía, Libby llegó a casa esa fatídica noche en un estado muy vulnerable. El clima estaba amargamente frío, y ella se encontraba sola e intoxicada, habiendo dejado accidentalmente las llaves de su casa en el jardín de su vecino. El fiscal enfatizó ante el tribunal que Libby probablemente estaba experimentando hipotermia y angustia en ese momento. Ella estaba llorando después de perder las llaves de su casa, y seguía cayéndose al suelo mientras intentaba caminar. Libby fue confrontada por varios testigos que la vieron en apuros esa noche. Durante el juicio, los jurados escucharon a varios testigos que vieron o interactuaron con Libby después de que el taxi la dejara fuera de su casa. El tribunal fue informado de que un estudiante llamado Jorge Thompson vio a Libby salir del taxi y describió cómo se cayó de cara al suelo. Permaneció en el suelo durante unos 10 segundos y luchó por caminar, tropezando por todas partes. Los estudiantes vecinos de Libby tenían derecho, y Emma Howe Shaw se encontró con ella después de que salió del taxi. Escucharon su llanto y sollozos fuera de su casa y la invitaron a entrar. Sin embargo, Libby decidió no testificar contra Roland Jacobs, y Alan Jones reveló que detuvieron su coche de camino a casa después de un partido de dardos cuando notaron a Libby en el suelo. Se acercaron a ella, preocupados por su bienestar, y ofrecieron ayudarla. Roland mencionó que Libby murmuraba, lo que hacía difícil entender sus palabras. Una vez le pidió que se acostara con ella, y cuando le pidió un abrazo, él se negó, lo que la llevó a usar un lenguaje ofensivo. A pesar de pasar unos 10 minutos intentando ayudarla, se sintieron impotentes y finalmente se fueron. Lorna Allen describió ver a Libby tirada en el suelo, llorando y gritando cerca de una parada de autobús justo antes de la medianoche del 31 de enero. Lorna describió a Libby como balbuceando, hablando sola y pareciendo muy ebria. Durante el juicio, se informó al tribunal que mientras Libby vagaba por las calles angustiada, Pavel estaba conduciendo por la zona buscando una oportunidad. La fiscalía afirmó que Pavel vio a Libby justo después de la medianoche. Se mostró al jurado imágenes de CCTV obtenidas por la policía, que mostraban al Vauxhall Astra plateado de Pavel conduciendo en patrones circulares en ocasiones. La fiscalía afirmó que Pavel estaba conduciendo esa noche buscando una víctima para espiar y satisfacer sus deseos. El jurado conoció la historia de Pavel, que incluía varios robos con motivación sexual en los meses previos a la desaparición de Libby, durante los cuales guardaba los objetos robados como trofeos. Cuando la policía lo arrestó por el asesinato de Libby, descubrieron ropa interior y juguetes íntimos robados a mujeres. Descubrieron una bolsa en su coche que contenía estos artículos, así como fotografías de mujeres jóvenes. Cuando se le preguntó sobre la bolsa, Powell inicialmente afirmó no saber nada, antes de admitir que se había olvidado de ella y que no tenía idea de dónde había venido ni cuánto tiempo había estado allí. Según el testimonio en el tribunal, en el año previo a la desaparición de Libby, Powell se expuso a mujeres en público y miraba a través de las ventanas. Se informó al jurado que un estudiante tuvo una experiencia aterradora cuando vio el rostro de un hombre asomándose por su ventana mientras se vestía. El rostro del hombre estaba a solo unos centímetros de la ventana, lo que la aterrorizó. Reconoció a este individuo como alguien con poder. Otra mujer dijo que vio a Powell en su ventana, observándola durante un momento íntimo con su novio. Cuando sus compañeros de casa regresaron más tarde esa noche, descubrieron un anticonceptivo usado colgando en la puerta principal, junto con ropa interior femenina en el buzón. Otra víctima descubrió un anticonceptivo sin envolver y un par de bragas de mujer junto al juguete de su hijo. Durante el juicio, la científica forense Nicola Taylor testificó que el ADN y fluidos corporales de Powell fueron encontrados en la ropa interior de la mujer. Ella le dijo al jurado que este hallazgo implicaba contacto íntimo con la ropa interior, posiblemente indicando que Powell las había advertido. Según las pruebas de la fiscalía, Libby entró en el coche de Powell después de la medianoche y fue llevada a los campos de juego de Oak Road. Aunque las imágenes de las cámaras de seguridad captaron a Libby subiendo al coche, no había más grabaciones disponibles una vez que llegó a los campos de juego. La fiscalía afirmó que Powell agredió sexualmente a Libby antes de matarla o dejarla morir en las frías aguas del río Hall. Creen que el cuerpo de Libby luego se deslizó hacia el mar desde ese lugar, para reforzar su afirmación de que Libby fue agredida sexualmente en los campos de juego. La fiscalía citó a Sam y lo ofreció como testigo. Sam, que vive cerca de los campos de juego, testificó que escuchó los gritos desesperados de una mujer provenientes de la dirección del río.
Según los documentos judiciales, más tarde se vio un hombre emergiendo de la oscuridad y huyendo de la escena. La fiscalía afirmó que la mujer que gritaba era Libby y el hombre que huía era Power. Notablemente, Libby no fue vista en ninguna grabación adicional de CCTV después de los campos de juego. La acusación también afirmó que Powell tenía rasguños visibles en la cara que fueron infligidos por Libby mientras luchaba por su vida. La fiscalía resumió su caso, diciéndole al jurado que las pruebas respaldaban la conclusión de que Libby fue violada por un hombre cuya única motivación para entrar en contacto con ella esa noche era llevarla lejos de la seguridad a un área remota bien conocida por él y someterla a sus incontrolables impulsos sexuales. La fiscalía enfrenta dificultades para determinar la causa exacta de la muerte de Libby. Como se enfatizó durante el juicio, el doctor Matthew Lyle, médico forense, testificó que no se pudo determinar de manera concluyente la causa de la muerte de Libby. Su cuerpo había estado sumergido en agua durante casi 2 meses, lo que hacía imposible determinar si todavía estaba viva o muerta cuando entró al agua debido a la descomposición. Notablemente, se encontró un moretón evidente en el interior de su muslo derecho. Un examen más detallado reveló laceraciones en el interior de su labio superior, lo que indica un trauma contundente. Se descubrieron pequeñas hemorragias alrededor de su boca, lo que el tribunal fue informado que podría indicar un apretón o compresión del cuello o de la boca. Sin embargo, también se afirmó que estas laceraciones podrían haber ocurrido en el agua o en vida, cerca del momento de la muerte. El doctor Lyle declaró que podría haber habido lesiones adicionales en su cuerpo, pero no podemos verlas. El tribunal escuchó testimonios sobre 3 posibles causas de muerte de Libby: hipotermia, ahogamiento y asfixia. En términos de hipotermia, el Dr. Lisdell explicó al tribunal que en un entorno comunitario, la muerte por hipertermia puede ocurrir si una persona está vestida de manera inadecuada, su ropa se moja o consume alcohol. Las pruebas de toxicología revelaron que Libby tenía 198 bebidas por cada 100 y podría haber estado enferma de sangre, superando el límite legal de conducción de 80 microgramos. El Dr. Lees no pudo atribuir de manera definitiva la muerte de Libby a la hipotermia, pero no pudo descartarla. El Dr. Lees declaró que establecer el ahogamiento como causa de muerte puede ser difícil, especialmente en casos donde no se es testigo de primera mano. Los signos clásicos de ahogamiento incluyen espuma o burbujas saliendo de la boca, pulmones bien expandidos que ocultan el corazón y una calidad crujiente en los pulmones. El Dr. Lyle describió los pulmones de Libby como con una sensación ligeramente crujiente, pero no húmedos ni muy expandidos. Además, no apareció espuma por la boca. Como resultado, el Dr. Lyle no pudo afirmar de manera definitiva que la causa de la muerte de Libby fuera el ahogamiento. Ciertos hallazgos surgieron de un examen de las lesiones de Libby a la luz de la posibilidad de la asfixia como causa de la muerte. No había evidencia de sangrado en el cerebro o el cráneo, y los huesos faciales, incluido el hueso en forma de herradura detrás de la lengua, estaban intactos. Las lesiones, como las abrasiones en la frente, la nariz y los párpados de Libby, se determinaron consistentes con el movimiento del cuerpo post-mortem y el agua. El Dr. Lisle testificó que no había pequeñas punciones de sangrado en los ojos o en la superficie interna de los labios, lo que podría indicar una interrupción física como la asfixia o la estrangulación. Sin embargo, su ausencia no descartó la asfixia porque tales indicadores tienden a desvanecerse rápidamente, particularmente después de la muerte. En conclusión, la hipotermia, el ahogamiento y la asfixia fueron considerados posibles causas de muerte, pero la verdadera causa permaneció desconocida. Los hisopos del interior del cuerpo de Libby también contenían células de fluido seminal que coincidían con el perfil de ADN de Pavel, según el tribunal. Durante el juicio, el tribunal escuchó el testimonio de personas cercanas a Pavel que proporcionaron información potencialmente incriminatoria. El amigo de Pavel declaró que Pavel le contó que le ofreció un viaje a casa a una chica en la parada de autobús, que afirmaba haberle hecho avances. El colega de Powell también testificó que Powell ofreció llevar a una chica a casa, pero ella comenzó a comportarse de manera extraña y a desnudarse en su coche. Powell supuestamente le indicó que se fuera. Otra prueba provino del vecino de Paul, quien habló en nombre de la acusación. Afirmó haber visto a Powell limpiando los espejos de su coche en la tarde del 1 de febrero, describiéndolo como inusual para un día tan frío. El profesor Charles Diggin proporcionó testimonio experto esa noche, afirmando que la capacidad de Libby para defenderse habría sido limitada. Explicó al jurado que el consumo de alcohol de Libby
habría causado manos entumecidas y coordinación deteriorada, haciéndola inestable en sus pies y propensa a la fatiga. Además, su juicio, equilibrio y capacidad para huir de posibles amenazas habrían estado gravemente afectados, dejándola vulnerable. Durante los argumentos finales, el fiscal instó al jurado a considerar el estado de Libby esa noche, intoxicada y fría, visiblemente angustiada y necesitada de ayuda. Los testigos informaron haberla visto llorar, acostada en el suelo y temblando. El fiscal pidió al jurado que considerara lo que podría haber sucedido después de que Libby entrara en el coche de Pavel. Era plausible que, en su estado vulnerable, ella abandonara voluntariamente el calor del coche para acostarse en la fría nieve y participar en una actividad consensuada con Pavel. El fiscal enfatizó al jurado que proponemos una proposición absurda, lo cual fortaleció el caso. El fiscal recordó al jurado el pasado de Powell, enfatizando que no era un santo, sino más bien una persona que buscaba satisfacer sus propios deseos sexuales. La defensa argumentó que Powell se encontró con Libby esa noche, le ofreció llevarla a casa y mantuvieron una actividad consensuada. Afirmaron que él se detuvo en los campos de juego porque ella se sentía mal. Cuando se fue, ella aún estaba viva. La defensa planteó la posibilidad de que Libby se hubiera suicidado. Pavel testificó durante el juicio. Según su relato, le ofreció a Libby un aventón a casa después de verla llorando en la calle, por compasión hacia ella. Pavel declaró que la encontró llorando y gritando en la acera de Beverly Road y que quería ayudarla. Él afirmó que su encuentro sexual fue consensuado. Al jurado se le mostró un video de vigilancia de Libby Pavel caminando por Beverly Roads antes de conducir hacia los campos de juego de Oak Road. Pavel admitió haber estado conduciendo esa noche, con la esperanza de encontrarle una mujer. También confesó haber robado ropa interior femenina y juguetes íntimos, así como espiar a las personas a través de las ventanas. Powell explicó que inicialmente ocultó esta información porque le preocupaba que causara problemas en su matrimonio. Según el testimonio de Paul, el comportamiento de Libby parecía inusual y sospechaba que había ingerido algo o que le habían puesto algo en su bebida. Cuando le ofreció un aventón a casa, ella extendió la mano y caminaron hacia el coche. Powell notó que ella parecía más tranquila dentro del coche caliente. Sin embargo, mientras conducía, afirmó que Libby hizo gestos indicando su deseo de vomitar, lo que le llevó a detenerse cerca de los campos de juego de Oak Road. Pavel describió cómo, cuando el coche se detuvo, Libby intentó salir pero cayó de rodillas en la nieve y lloró. Según su testimonio, cuando se alejó, Libby estaba caminando por la acera y nunca la volvió a ver. Pavel regresó a casa, se dio un baño, y luego vio una película. Preocupado por el bienestar de Libby, regresó a los campos de juego para asegurarse de que no estuviera tirada en algún lugar, pero no descubrió nada. El tribunal se enteró durante el juicio de que Libby había luchado previamente con problemas de salud mental. Lisa Squire, la madre de Libby, leyó una declaración en la corte detallando la historia de problemas de salud mental de su hija, incluyendo un trastorno alimentario y depresión. Lisa, por otro lado, declaró que su hija ha tenido miedo al agua desde que era niña, evitando las piscinas incluso en vacaciones, y generalmente tiene miedo a la oscuridad. Lisa no creía que su hija se suicidara. Se mostraron al tribunal extractos de los registros médicos de Libby que confirmaban sus problemas de depresión y ansiedad. También se reveló que Libby había investigado varios métodos de suicidio y había considerado el suicidio, incluyendo la posibilidad de lanzarse a un río. Incluso el propio equipo legal de Pavel describió su comportamiento anterior como grosero y aterrador. Sin embargo, la defensa afirmó que no había evidencia de un ataque violento contra Libby. El abogado de Powell afirmó que, aunque Powell se aprovechó de Libby y participó en el engaño, no cometió violación ni asesinato. La defensa sugirió que Libby podría haberse suicidado al caer al río. En su declaración final, el abogado instó al jurado a considerar si las mentiras de Pavel podrían tener una explicación inocente, afirmando que incluso aquellos que no son culpables pueden mentir. Reconoció que Pavel no debería haber dejado a Libby sola esa noche dada su condición, pero especuló que Pavel podría haber mentido sobre haberla encontrado para proteger a su familia. El argumento de cierre del abogado buscó sembrar dudas sobre el caso de la fiscalía, enfatizando la falta de pruebas concluyentes que vincularan a Powell con los supuestos crímenes. Se pidió al jurado que deliberara, pero no pudieron llegar a una conclusión unánime, así que la jueza, señora Justicia Lambert, informó al jurado de 7 mujeres y 5 hombres que aceptaría un veredicto mayoritario de 10-2 o 11-1. Lo condenaron unánimemente a Powell por violación y más tarde lo encontraron culpable de asesinato por una mayoría de 11-1. Lisa Squire, la madre de Libby, dijo que no hay palabras para describir la agonía de vivir sin ella. No solo he perdido a mi primer hijo, con quien compartía un vínculo especial, sino que también he perdido la oportunidad de ser abuela de sus hijos.
Saber que en la última hora de Libby, ella me necesitaba y yo no estuve allí para ella me atormentará por el resto de mi vida. Por lo que le pasó a Libby esa noche. Ahora existo en dos mundos. Ley, hay un mundo en el que soy madre, esposa y empleada, pero también hay uno oscuro y solitario. En este mundo, deseé morir para poder estar con mi niña una vez más. Russ, el padre de Libby, también testificó en el tribunal, expresando su dificultad para ver fotos de su hija después de su muerte. Durante la sentencia, el juez se dirigió a Pavel, enfatizando cómo, antes del asesinato de Libby, sus acciones criminales crecieron en audacia y confianza en que no sería detenido. El juez señaló la mirada descarada de Pavel hacia las mujeres, incluso después de que ellas se dieran cuenta. El juez estaba seguro de que la intención de Pavel era ocultar el cuerpo de Libby, con la esperanza de que fuera llevado al mar y nunca descubierto. Pavel recibió una sentencia mínima de 27 años por asesinato y 18 años adicionales por violación. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Un día de verano de 2014, el Departamento de Policía de Nueva York recibió una llamada inesperada de una mujer que quería hablar con el detective que trabajaba en el caso del colon de Concha. Deborah Holmes llamó y solicitó urgentemente una reunión con los investigadores, después de enterarse de una noticia tan impactante. Esperaban que esta llamada inesperada ayudara a descongelar la larga y estancada investigación sobre una trágica pérdida, que había estado paralizada durante 5 años. Se trataba de la trágica muerte de Shelley Danishevsky, que causó un revuelo en Manhattan en la víspera de Año Nuevo de 2010. Shelley Coughlin creció en el lado este, rodeada de judíos ortodoxos. Las profundas raíces de su familia en esta comunidad moldearon su crianza. La transición de Shelley de una infancia feliz a una adultez exitosa estuvo marcada por su amor por el aprendizaje y la excelencia académica. Esta sed de conocimiento eventualmente la llevó a obtener un prestigioso título en gestión de activos, lo que le abrió las puertas a una exitosa carrera en la industria bancaria suiza. Su rápida ascensión en el mundo financiero la llevó a gestionar carteras multimillonarias para clientes en 1998. A pesar de tener una carrera exitosa en una de las ciudades más ricas del mundo, Shelley se sentía insatisfecha. Tenía una situación financiera estable y una familia amorosa. Sin embargo, su sueño de formar su propia familia y convertirse en madre seguía sin cumplirse. En febrero de 1998, estabas decidida a cambiar tu destino. Shelley asistió a un evento para solteros judíos destinado a ayudar a aquellos que buscan una pareja. Allí conoció a Rod Coughlin, un profesional bancario de 26 años. La joven pareja compartía muchos intereses comunes, ambos motivados por un deseo de éxito y estabilidad en la vida. Su conexión fue instantánea y profunda. La relación floreció rápidamente porque se complementaban perfectamente, sin tener en cuenta la significativa diferencia de edad. Shelley y Rod eran inseparables, compartiendo cada momento juntos. Estaban tan enamorados que decidieron casarse poco después de conocerse. A pesar de que algunos conocidos pensaban que Rod y Shelley habían tomado una decisión apresurada, todo se sentía bien. La feliz pareja pronto dio la bienvenida a 2 hermosos hijos, un niño y una niña, para completar su familia. En la víspera de Año Nuevo de 2009, la vida idílica de la familia Coughlin se vio destrozada por un trágico accidente que mató a Shelley. Al principio la policía pensó que fue un accidente extraño. Estaban convencidos de que solo era eso a primera hora del 31 de diciembre. En la comisaría de Manhattan, 2 oficiales están terminando su turno nocturno y están tomando café para hablar sobre sus planes para las vacaciones. Sin embargo, la atmósfera pacífica se interrumpió abruptamente a las 7:30 am. Una llamada telefónica urgente. Rodney Coughlin, en un estado de pánico, informó a los oficiales del Upper West Side sobre extraños sucesos, incluyendo el descubrimiento de que su exesposa, Shelley Danishevsky, estaba muerta en su bañera sumergida en agua manchada de sangre. Los servicios de emergencia esperaban que Rod pudiera ayudar a salvar a la víctima. Siguiendo las instrucciones telefónicas del operador, Rod la sacó del agua e intentó reanimarla. Pero pronto quedó claro que salvar su vida no era posible. El cuerpo de Shelley permaneció frío e inmóvil. Un Rod angustiado la envolvió en una manta que encontró en el dormitorio y esperó a que llegara la policía. Así, el 31 de diciembre de 2009, Manhattan fue testigo de un evento desgarrador en la vida de Rod Coughlin. La policía respondió rápidamente al incidente,
Al llegar evaluaron rápidamente la situación y acordonaron una calle principal en Manhattan. Fueron recibidos por una lujosa casa solo unos pasos del parque de la ciudad. El Upper West Side era conocido por su seguridad, por lo que los oficiales asumieron que la muerte de Shelley Danishevsky era otro trágico caso de autolesión. Cuando entraron al apartamento, descubrieron juguetes infantiles esparcidos por todas partes, lo cual no era sorprendente dado el próximo feriado. Luego fueron al baño, donde el cuerpo de una mujer estaba envuelto en una manta por su esposo. Rod acababa de sacar el cuerpo del agua, como lo evidencian el agua ensangrentada en la bañera y el suelo mojado. Había una herida sangrante en la parte trasera de la cabeza del caparazón. Los oficiales inspeccionaron el baño y descubrieron una puerta de armario abierta con una bisagra rota, lo que implica que la mujer pudo haberse resbalado y arrancado la puerta mientras intentaba sostenerse de ella. Los expertos forenses llegaron poco después y realizaron un examen minucioso para descartar cualquier otra causa potencial del trágico incidente. Después de un examen exhaustivo, determinaron que no hubo un allanamiento ni signos de lucha. Los investigadores estaban cada vez más inclinados a creer que la muerte de Shell fue un accidente. El detective que trabajaba en el caso decidió hablar con los miembros de la familia. Durante su interrogatorio, se reveló que la hija de 9 años de Shelley y Rod fue la primera en descubrir el cuerpo de su madre y estaba traumatizada y conmocionada por lo que vio. La niña pudo contarle al oficial de policía exactamente lo que había sucedido. Resultó que la noche anterior, ella y su hermano menor habían dormido en la cama de su madre, lo cual es bastante común. Cuando se despertó en medio de la noche y notó la ausencia de su madre, fue a buscarla y descubrió la escena aterradora en el baño. La niña aterrorizada contactó inmediatamente a su padre para pedir ayuda. Rod y Shelley se habían separado recientemente, y él se había mudado a un nuevo apartamento en el mismo piso del mismo edificio. Para llegar a su apartamento, solo necesitaba cruzar el pasillo. La niña llamó a su padre, que estaba cerca, y llegó de inmediato. Cuando entró al baño, sacó el cuerpo de Shelley del agua y pidió ayuda. El relato de la niña era exactamente lo que Rod había descrito, confirmando la teoría de una muerte accidental. La policía informó a los familiares de Shelley sobre el trágico incidente, lo que dejó a todos en shock. La autopsia y el examen forense estaban programados para el día siguiente al descubrimiento del cuerpo. Sin embargo, sorprendentemente nunca ocurrió. Cuando el médico forense llamó a los investigadores para comenzar el examen, se sorprendió al enterarse de que, a pesar de la necesidad, el procedimiento no se llevaría a cabo. Esto desconcertó al examinador, quien se preguntó cómo podía haber sucedido esto. Un rabino de la sinagoga había intervenido. Contactó a una organización encargada de los entierros judíos ortodoxos, que luego solicitó permiso a la policía para acceder al lugar de la tragedia, con el fin de ejercer los derechos religiosos garantizados por la fe de la familia de la víctima. Se otorgó permiso y un equipo liderado por el rabino llegó al lugar. Limpiaron la bañera de las manchas de sangre y prepararon el cuerpo para el entierro. Toda la evidencia y las pistas recopiladas fueron destruidas antes de llegar al departamento forense de la policía. Las autopsias se consideran un tabú en la tradición judía ortodoxa y se ven como una profanación del cuerpo del difunto, por lo que la organización actuó rápidamente. En este caso, el rabino de la sinagoga presionó a la familia de Shelley, a los parientes en duelo y a su esposo, quienes estaban agradecidos por la ayuda del rabino y, a pesar de sus dudas sobre la naturaleza accidental del incidente, no se opusieron. La familia también decidió prescindir de la autopsia y dejar los arreglos funerarios a la organización de preparación de entierros. Así, en menos de 24 horas, Shallow había sido enterrado. Cientos de personas vinieron a presentar sus últimos respetos y condolencias a la familia. Más tarde, después de enterarse por la policía de que se destruyeron posibles pistas mientras limpiaban el baño, los padres de Shelley comenzaron a tener dudas sobre la versión oficial de su muerte. Una caída en la bañera era ciertamente un riesgo. Sin embargo, la posibilidad de muerte por un accidente así les parecía cada vez menos probable. Aunque nada confirmaba sus sospechas, la idea de que la muerte de su hija no fuera un accidente les perturbaba enormemente. El Departamento de Policía de Nueva York no pudo llevar a cabo una investigación adicional porque las pruebas fueron destruidas, lo que llevó a la familia a contratar a un detective privado para aclarar las circunstancias y confirmar que la muerte de Shelley fue causada por una caída trágica. El investigador privado contratado por los familiares de la mujer comenzó a investigar este inusual caso. Primero, visita la casa de la familia del fallecido y habla con los parientes de sus declaraciones.
Descubrió que su relación estaba lejos de ser perfecta y que su matrimonio enfrentaba serios desafíos. La pareja celebró su 10º aniversario de bodas en 2008. Sin embargo, su felicidad conyugal se desmoronó rápidamente. Rod luchaba en su carrera, cambiando de trabajo con frecuencia. Se reveló que había desarrollado una adicción al juego y había gastado mucho dinero en ello. Shell estaba preocupada por la negligencia de su esposo hacia la familia y el uso excesivo de los videojuegos. Rod estaba gastando sus ahorros en torneos de backgammon, de los cuales Shell se había quejado a sus amigos cercanos. Estaba insatisfecha con la cantidad de dinero familiar que él gastaba en sus numerosos viajes. Además, descubrió que él había sido infiel durante sus numerosos viajes. Es importante señalar que Shelley no era pasiva ni ingenua respecto al comportamiento de su esposo. Después de descubrir su infidelidad a través de sus correos electrónicos, decidió poner fin a su matrimonio y obtuvo permiso para un divorcio religioso. Externamente, la pareja todavía parecía estar casada, pero Rod se había mudado a otro apartamento en el mismo edificio y un divorcio oficial tomó algún tiempo en completarse. A pesar de su distanciamiento y relaciones tensas, Shelley y Rod intentaron mantener una actitud amigable, especialmente por sus hijos. Sin embargo, el comportamiento de Rod frecuentemente causaba conflictos y desacuerdos. Shell se había quejado recientemente a sus amigos cercanos sobre su esposo, describiéndolo como agresivo y de mal genio. Ella sospechaba que él estaba monitoreando su entrada al apartamento cuando ella no estaba presente y revisando sus correos electrónicos. También sospechaba que Rod había instalado una cámara en el pasillo del edificio para monitorear cuando ella regresaba a casa. Estas complejidades en su vida marital podrían haber motivado una investigación más profunda sobre la muerte de Shell. Después de recopilar todos estos detalles, el detective privado propuso la teoría de que Rod estaba involucrado en la muerte de su esposa y que necesitaba realizar investigaciones adicionales para conocer toda la verdad. El primer objetivo de los detectives era determinar si había ocurrido un crimen en el lugar donde se descubrió el cuerpo. Tenía la intención de inspeccionar el apartamento vacío, pero se encontró con un problema. La puerta estaba sellada. Rápidamente obtuvo una orden judicial para acceder al lugar y llegó a la escena, acompañado por oficiales de policía de Nueva York. Intentó desbloquear la puerta con la llave proporcionada de antemano, pero la cerradura obstinada resistió por un tiempo. Después de unos momentos, Rod Coughlin salió de su apartamento al final del pasillo. Afirmó haber escuchado ruido y venir a ver qué estaba pasando. Cuando fue confrontado por la policía, el detective Rod tomó la llave y abrió la puerta sin esfuerzo. Esto planteó algunas preguntas para el detective. Rod escuchó sonidos en el pasillo por casualidad, o estaba vigilando deliberadamente las cosas. Una vez dentro del apartamento, el detective estaba decidido a encontrar pruebas que respaldaran su teoría del asesinato. Los familiares de Shell dicen que ella estaba en casa el 31 de diciembre, pero su teléfono estaba desaparecido. El detective registró minuciosamente cada habitación, pero solo encontró el cargador del teléfono de la mujer. Aunque no se encontró el teléfono, al detective se le encargó investigar el baño en la escena de la muerte de Shell. Prestó especial atención a la bisagra que los investigadores sospechaban que ella había cortado durante una caída. Cuanto más examinaba este objeto, más se cuestionaba si la concha podría haber arrancado el detalle metálico que estaba firmemente sujeto al armario. Incluso con el peso de la mujer, habría requerido una fuerza inmensa. Había serias preocupaciones sobre tal posibilidad. Después de una larga discusión con las fuerzas del orden, el detective intentó persuadirlos de que esto no fue un accidente, sino un homicidio. Los investigadores no se dejaron convencer y citaron la falta de pruebas. Como resultado, se decidió realizar una autopsia para determinar definitivamente la causa de la muerte. La inminente exhumación del cuerpo de Shell suscitó intensos pensamientos y debates entre su familia. Habían pasado más de 2 semanas desde su entierro, y fue una decisión difícil para su familia. En la fe judía, tales intervenciones se ven negativamente, y los líderes religiosos a menudo se oponen a ellas. La familia necesitaba tiempo para tomar su decisión. A pesar de las prohibiciones, creían que era fundamental conocer la verdad sobre la muerte de su hija y dieron su consentimiento para la exhumación. Sin embargo, este paso se complicó no solo por consideraciones morales, sino también porque llevar a cabo la exhumación requería una orden especial de la Fiscalía, la cual fue difícil de obtener. A pesar del consentimiento de la familia, se tardó casi 3 meses en obtener los documentos necesarios. Se realizaron la exhumación y la autopsia. Los resultados fueron sorprendentes. El examen reveló que Shell murió como resultado de asfixia causada por una estrangulación violenta
que había roto los huesos de su cuello. Como resultado, la versión oficial de su muerte cambió. Su muerte ya no podía considerarse un accidente, y la joven fue oficialmente identificada como víctima de un asesinato. El Departamento de Policía de Nueva York reanudó su investigación sobre la muerte de Shell después de que los resultados de la autopsia confirmaran las sospechas de los detectives. Los investigadores comenzaron a examinar meticulosamente nuevos detalles, como los registros de llamadas telefónicas y los extractos bancarios. Toda información crítica en un caso de asesinato. Aparte de los miembros de la familia, se interrogó a todos los que interactuaron con Roth y Shelley, incluyendo a la niñera, la ama de llaves e incluso al abogado de divorcios. El abogado informó a la policía sobre el comportamiento inusual de la pareja. Roth afirmó en la primera audiencia de divorcio en mayo de 2009 que no podía pagar la pensión alimenticia debido al desempleo. El juez sugirió en broma que Roth renunciara a sus juegos favoritos, lo que lo enfureció en la corte y expuso su verdadera naturaleza a todos. Roth no se detuvo ahí. Buscó venganza contra Shell, acusándola de llevar un estilo de vida inmoral, malversar fondos e incluso llamando a su empleador con acusaciones difamatorias sobre drogas y violencia contra su hijo. Shelley sufrió enormemente como resultado de estas falsas acusaciones. Una investigación iniciada en respuesta a estas acusaciones no reveló ninguna evidencia que respaldara las afirmaciones de su esposo. El aspecto más impactante de esta historia, sin embargo, fue cuando el hijo de Roth y Shell reveló que su padre le había enseñado a decir frases diseñadas para desacreditar a su madre. Roth pagó un alto precio por sus acciones despreciables. En una nueva audiencia de divorcio el 7 de julio de 2009, se le prohibió estar solo con sus hijos, una medida que permaneció en vigor incluso después de la muerte de Shelley. A Roth se le negó la custodia de sus hijos, y un trabajador social se los entregó a los padres de Roth, lo que desató su ira. Lo más probable es que creyera que finalmente aceptaría la responsabilidad por sus hijos. La policía también habló con una mujer que anteriormente había cuidado a los hijos de Roth antes de ser despedida por él. Les proporcionó a los detectives información intrigante. Resultó que el 30 de diciembre Shelley se había hecho un costoso tratamiento de queratina para el cabello que valía varios cientos de dólares. Las recomendaciones después del tratamiento incluían evitar la exposición a la humedad y al calor durante varios días, lo que impedía bañarse o ducharse. Esto plantea la pregunta de por qué Shelley arriesgaría dañar su cabello al ignorar estas recomendaciones. Los investigadores sospechaban que Shelley no se había bañado el día que murió. Sin embargo, sus conclusiones carecían de pruebas directas y eran insuficientes para acusar a alguien de asesinato por sí solas. Los detectives también revisaron las grabaciones de vigilancia del edificio donde vivía la pareja. El día del asesinato, notaron el comportamiento inusual de Roth. A las 4 de la mañana, salió de su apartamento vestido como si fuera a salir. Regresó después de un tiempo. El vigilante nocturno en la entrada del edificio, que fue interrogado, encontró inusual la salida de Roth en la madrugada porque nunca había salido tan temprano antes. El vigilante recordó que Roth le preguntó si necesitaba algo, a lo que él respondió que no. Sin embargo, Roth regresó unos minutos después con barras de chocolate y se las ofreció. Los investigadores creían que las acciones de Roth eran deliberadas para crear una coartada para sí mismo. Roth ahora era el principal sospechoso. Y la tarea del investigador era probar su culpabilidad utilizando cualquier medio necesario. Su principal pregunta era qué llevó a Roth a asesinar a su esposa durante la investigación. A pesar de 2 audiencias de divorcio, Shelley y Roth siguieron legalmente casados, lo que significaba que sin un testamento o divorcio, la propiedad iría automáticamente a Roth. Ascendía a más de $5 millones. Otro punto crítico fue que el 31 de diciembre de 2009, Shelley programó una cita con su abogado para cambiar su testamento, con la intención de excluir a su esposo. Esto fue sin duda un golpe para Roth, proporcionando una motivación para el crimen. La posible pérdida de $5 millones, con 0 centavos de Roth, fue sin duda un factor motivador. Debido a que ya era un sospechoso, todos los activos de Shell fueron transferidos a una cuenta segura mientras se investigaba más a fondo su implicación en el crimen. Era obvio que si Roth hubiera estado monitoreando a su esposa, habría sabido sobre su reunión con el abogado para eliminarlo del testamento. Los investigadores sospechaban que Roth había instalado software espía para rastrear a su esposa. Shelley también fue vista regresando a casa alrededor de las 8 p.m. en las grabaciones de vigilancia. La noche anterior, estaban hablando por teléfono, el cual nunca se encontró después del crimen. Ahora que habían confirmado que el teléfono estaba en el apartamento,
decidieron realizar otra búsqueda en la escena del crimen. Cuando los investigadores regresaron al apartamento, no tuvieron que buscar mucho. No podían creer lo que veían cuando vieron el teléfono de Shell tranquilamente reposando en su mesita de noche, enchufado al cargador. Nadie notó el dispositivo en esta ubicación durante la búsqueda inicial por parte de la policía de Nueva York, ni durante el examen por parte de detectives privados. Además, durante búsquedas anteriores los investigadores fotografiaron la habitación, pero el teléfono no estaba en la mesita de noche. Solo había una explicación. Rod había devuelto el teléfono móvil al apartamento sellado. No estaba claro si esto era un error tonto o una provocación deliberada a la investigación. Rod fue llamado para ser interrogado, pero ya había contratado a un abogado, quien le aconsejó permanecer en silencio. Los investigadores tuvieron que buscar más pruebas de su implicación. Cuando la policía examinó los registros telefónicos de Rod, descubrieron llamadas frecuentes a un número registrado en Jacksonville, Carolina del Norte. Deborah Holmes, una madre casada de 3 hijos, era la propietaria del número de teléfono. Ella era 14 años mayor que Rod. Se conocieron en un torneo de backgammon 5 meses antes del asesinato de Shell y tuvieron un apasionado romance. Los amantes se conocieron en torneos de backgammon y luego jugaron juntos en línea. El investigador vio una oportunidad para encontrar una filtración de EAD y llamó a la mujer para hacerle algunas preguntas. Para su sorpresa, Deborah explicó que su abogado le había aconsejado no hablar con ellos. Ante otra negativa, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley decidieron preguntar por el nombre del abogado. Resultó ser el mismo abogado que representó a Rod Kovlin. La última esperanza de la policía era encontrar mensajes comprometidos o correspondencia electrónica entre Rod y Deborah. Esperan encontrarlos en el teléfono recién descubierto de Shelley. Desafortunadamente, cada mensaje ha sido eliminado profesionalmente. Incluso los programadores expertos no pudieron recuperar los datos. Rod había planeado todo meticulosamente, aparentemente burlándose de las autoridades. Los días se convirtieron en meses y años, y estaba claro que Rod Kovlin estaba evadiendo la justicia. Quizás el crimen que cometió fue perfecto, pero la limpieza del baño por parte del rabino, que eliminó todas las huellas de sangre y otras pruebas, fue crucial. Esta acción destruyó todo posible ADN, huellas dactilares y fibras, complicando la investigación, que se volvió cada vez más prolongada. Rod nunca admitió su crimen, y la falta de pruebas impidió que el caso avanzara a juicio. Habían pasado 5 años desde que comenzó la investigación sobre la muerte de Shelley. Sin embargo, no se habían realizado arrestos. Después de años de búsquedas infructuosas de pistas y pruebas que vincularan a Rod Kovlin con la muerte de su esposa, la amante del sospechoso se presentó inesperadamente. Tras su llamada telefónica, la policía la invitó a la comisaría, donde Deborah Holmes llegó de inmediato. Resultó que ella y Rod se habían separado unos meses antes, lo que la llevó a llamar a la policía. Lo que les contó a los investigadores durante los siguientes 3 días los dejó atónitos. Deborah tenía mucho que revelar. Les informó sobre los planes de Rod para la custodia de sus hijos. Rod seguía siendo un sospechoso en la muerte de su esposa y no tenía derechos de custodia sobre los niños, por lo que no podía acceder a su dinero. Rod estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para apoderarse de ella. Ella había dejado millones y había ideado un plan atroz. Kovlin tiene la intención de persuadir a su hija de 15 años para que simule un asalto y luego acusar a su padre, el padre de Rod, del delito. Esto llevaría al abuelo a la cárcel, lo que resultaría en que perdiera la custodia de sus nietos. Rod esperaba que su hija aceptara su plan a cambio de dinero. Mientras tanto, el criminal estaba retirando dinero regularmente de la única cuenta a la que tenía acceso, la cual Shelley había establecido para la educación de sus hijos. Los padres de Rod notaron que estaba malgastando sus ahorros, que deberían haber ido hacia el futuro de su hija e hijo. Estaban insatisfechos con su falta de interés en la vida de sus hijos, lo que provocó una discusión. Rod estaba tan enojado con sus padres que consideró seriamente acabar con sus vidas. Rod Kovlin compartió su plan con Deborah en 2012. Planeó que su hija pusiera veneno para ratas en la casa de sus abuelos. Como la niña era menor de edad, Rod calculó que pasaría mucho menos tiempo en prisión que él. Deborah persuadió a su amante para que abandonara sus malas intenciones. Después de esto, Rod tuvo varias otras ideas. En un momento dado consideró quemar la casa de sus padres y bloquear las puertas para mantenerlos dentro. También consideró organizar un matrimonio ficticio para su hija con un hombre mexicano, después del cual ella estaría obligada a ceder una parte de su herencia a su padre. Cuando la policía escuchó el testimonio de Deborah, no podían creer la precisión de los detalles. Había estado recopilando pruebas y almacenándolas en discos duros todo el tiempo,
Se dio cuenta de que estaba tratando con un psicópata. Ella esperó pacientemente a que Rod perdiera interés en ella antes de entregar estas valiosas informaciones a las autoridades. Las grabaciones incluían cientos, si no miles, de las conversaciones de Rod con varias personas. Ahora los agentes de la ley tenían que escuchar atentamente estos gigabits de datos en busca de pruebas contundentes. Las contribuciones de Deborah a esta compleja investigación fueron significativas. A medida que los investigadores comenzaron a analizar las grabaciones, descubrieron un hecho asombroso. Durante una conversación con un conocido del backgammon, Rod mencionó inadvertidamente tener las llaves del apartamento de Shelley y la capacidad de entrar en él en cualquier momento. Estos discos duros resultaron ser un recurso valioso para la policía, conteniendo cientos de materiales relacionados con el caso. Los investigadores descubrieron que Rod estaba conspirando contra su propia hija, con la intención de culparla por la muerte de la madre, en una dirección de correo electrónico utilizada por el padre para enviar un correo electrónico falsificado. Se afirmó que la hija admitió haber mentido y que su madre no simplemente se cayó, según la historia inventada. Tuvieron una discusión por la noche y ella empujó a su madre al baño. Gracias a toda la información recopilada, la policía finalmente tuvo suficientes pruebas para acusar a Rod Coughlin de la muerte de su esposa. El 1 de noviembre de 2015, Rod Coughlin fue arrestado. La familia de Shelley esperaba el juicio del agresor de su hija. Pero la victoria no estaba garantizada. Los cargos eran circunstanciales, y un abogado hábil podría sembrar dudas en la mente de los jurados. Los detectives continuaron su investigación recopilando nueva información y verificando meticulosamente todas las pruebas. Pronto, una prueba irrefutable llegó de una fuente inesperada. Mientras estaba en prisión, Rod Coughlin le contó a un compañero de celda sobre la muerte de su esposa. Describió sus acciones con gran detalle, incluso imitando el gesto que usó para estrangularla. La policía solicitó las grabaciones de vigilancia y descubrió que coincidían perfectamente con los resultados de la autopsia. Esta era una evidencia directa de la culpabilidad de Rod, casi como una confesión. El juicio duró 7 largas semanas. Durante este tiempo, el jurado escuchó los atroces planes de Coughlin, que incluían asesinar a su esposa, atacar a sus padres y incriminar a sus propios hijos. El jurado quedó horrorizado por su comportamiento frío y engañoso. Les tomó 2 días llegar a una decisión final. Rod Coughlin fue declarado culpable en marzo de 2019 de la muerte de Shelley Daniszewski, su esposa y madre de sus hijos. A pesar de la falta de pruebas directas, recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Después de 25 años, Shelley Coughlin era una mujer exitosa y decidida que buscaba la simple felicidad familiar. Sin embargo, un monstruo despiadado y codicioso cruzó su camino, reclamando no solo su vida, sino también la de sus hijos y seres queridos. La determinación de Deborah Holmes llevó esta trágica historia a la justicia. El criminal fue condenado por sus horrendos actos. La valentía de Deborah probablemente ayudó no solo a obtener justicia, sino también a prevenir posibles crímenes futuros. Rod Coughlin nunca más hará daño a su familia ni a la gente de Nueva York. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El jueves 16 de diciembre de 2004, Bob Jostinet, una mujer de 23 años que estaba embarazada de 8 meses de su primer hijo, esperaba con ansias la llegada de su niña. Nacida el 4 de diciembre de 1981, se graduó de la Nottoway High School en Graham, Missouri, en 2000. Bobby, que vivía en Skidmore, Missouri, con su esposo, Zeb Stinnett, era una persona conocida y amable en la pequeña comunidad agrícola. Su amor por los animales, especialmente por los perros y los caballos, era evidente, y dirigía un negocio de cría de perros llamado Happy Haven Farms, desde su casa, especializándose en la cría de terriers de ratas. Bobby participaba activamente en exposiciones caninas y discusiones en la comunidad, en línea de criadores de perros. Su negocio consiste en listar cachorros en venta, y el 15 de diciembre de 2004, recibió un mensaje instantáneo de Darlene Fisher, una mujer de Fairfax, Missouri, a quien había conocido a través de sus interacciones en el foro de chatter de Reuters. Bob y Darlene habían estado intercambiando mensajes durante semanas, conectando no solo por su amor compartido por los Rat Terriers, sino también por sus experiencias de embarazo compartidas. Darlene le informó a Bobby que estaba interesada en comprar uno de sus cachorros, y acordaron encontrarse al día siguiente. Bobby hizo planes para encontrarse con Darlene e informó a su madre, Becky Harper, que la recogería del trabajo a las 3.
30 p.m. En la fecha programada, el 16 de diciembre. Becky llamó a Bobby a las 2:30 p.m. Bobby la tranquilizó mientras confirmaban el arreglo para recogerla del trabajo. Sin embargo, cuando Becky terminó de trabajar a las 3:30 p.m., Bobby no estaba por ningún lado. Becky intentó llamar a Bobby, pero no hubo respuesta, así que caminó hasta la casa de Bobby, que estaba a solo 2 cuadras de su trabajo. Cuando Becky llegó a la casa, notó que la puerta principal estaba abierta. Entró y llamó a Bobby sin obtener respuesta. Al entrar en el comedor, vio una escena aterradora. Su hija yacía en el suelo en un charco de sangre, desconsolada. Becky marcó inmediatamente el 911, describiendo urgentemente la grave situación, mencionando que su hija estaba embarazada de 8 meses y que el estómago de Bobby parecía haber sido gravemente herido. Cuando llegó la policía descubrieron que el bebé no nacido de Bobby había sido extraído a la fuerza de su vientre, y se desconocía el paradero y la supervivencia del infante. Localizar al perpetrador se convirtió en una prioridad urgente porque el bebé aún podría estar vivo. Desafortunadamente, Bobby no sobrevivió al brutal ataque. Tanto Becky como el esposo de Bobby informaron a la policía que Bobby iba a encontrarse con una mujer llamada Darlene, quien mostró interés en comprar un cachorro. Aparte de eso, no tenían idea de cuántos otros visitantes llegarían ese día. A través de una rápida investigación, la policía localizó a Darlene utilizando mensajes de texto y direcciones IP de la computadora que ella usaba para comunicarse. Se descubrió que la mujer que se hacía pasar por Darlene no se llamaba Darlene y no vivía en Fairfax. Su verdadero nombre era Lisa Montgomery y vivía en Melbourne. Lisa condujo de Melbourne a Skidmore el 16 de diciembre y llegó a la casa de Bobby alrededor de las 12:30 p.m. La policía cree que el bebé fue llevado entre las 2:30 p.m. y las 3:30 p.m. El 17 de diciembre, la policía llegó a la casa de Lisa Montgomery, y su esposo Kevin lo recibió en la puerta. Entraron, y encontraron a Lisa en la sala, acunando a un bebé recién nacido. La policía informó a Kevin y Lisa que estaban investigando el asesinato de Bobby Joe Stinnett y preguntaron sobre el bebé. Lisa afirmó que su hijo nació en una clínica de mujeres en Topeka. Estoy buscando una conversación privada. La policía se acercó a Lisa fuera de su casa. Les informó de esto y pidió que Kevin no se enterara debido a las limitaciones financieras. En realidad había dado a luz en casa, no en la clínica de mujeres. Lisa afirmó que estaba sola en su cocina durante el parto, pero tenía los números de teléfono de 2 amigos en caso de que necesitara ayuda. Cuando se le preguntó sobre la placenta, Lisa dijo que la desechó en un arroyo cercano. Lisa solicitó que el asunto se discutiera más a fondo en la oficina del sheriff para mantener la privacidad, y la policía estuvo de acuerdo. Lisa confesó a los oficiales en la oficina del sheriff. Después de matar a Bobby, extrajo al bebé de su vientre y la secuestró. El bebé fue finalmente devuelto al esposo de Bobby, quien la nombró Victoria Joe Stinnett. Lisa fue acusada de secuestro, lo que llevó a su muerte. Durante el juicio de Lisa, el tribunal se enteró de que ella y Bobby se conocieron en una exposición canina en abril de 2004. Ambos éramos miembros de una comunidad en línea de crianza de perros cuando Bobby anunció su embarazo. Lisa, una miembro, se enteró de su embarazo en la primavera de 2004. Casi al mismo tiempo, Lisa informó a su familia y amigos que estaba esperando un bebé. Lisa no reveló que se sometió a un procedimiento de esterilización hace más de una década, lo que la dejó infértil. Lisa engañó a la gente durante 8 meses haciéndose pasar por embarazada. Llegó tan lejos como para usar ropa de maternidad y comprar artículos para bebés. A pesar de su esterilización, Lisa convenció a su esposo, Kevin, y a sus hijos de que realmente estaba embarazada. Por otro lado, el primer esposo y la esposa de Lisa, que estaban al tanto de su esterilización, la acusaron de mentir. En respuesta, Lisa insistió en demostrar que estaban equivocados. Durante el juicio se reveló que el 16 de diciembre, Lisa llegó a la casa de Bobby con un cuchillo de cocina afilado y un cordón blanco en el bolsillo de su chaqueta. Cuando Bobby abrió la puerta, Lisa pidió ver al cachorro que quería comprar. Bobby sacó a los cachorros y los llevó afuera para que Lisa pudiera interactuar con ellos. Lisa atacó a Becky poco después de que llamó a Bobby para que la recogiera. Lisa estranguló a Bobby con el cordón que había traído hasta que perdió el conocimiento. Cuando Bobby recuperó el conocimiento y se resistió, Lisa apretó el cordón, lo que resultó en la muerte de Bobby. Lisa luego cortó el abdomen de Bobby con un cuchillo de cocina, extrayendo con éxito al bebé. Lisa se fue después de cortar el cordón umbilical. Sorprendentemente, el bebé permaneció ileso. A lo largo de su viaje, Lisa tomó precauciones para asegurar el bienestar del bebé, como cortar el cordón umbilical y limpiar la mucosidad de su boca. Lisa tenía un asiento de coche listo en su vehículo para el bebé.
Cuando Lisa llegó a un estacionamiento cerca de una clínica de mujeres en Topeka, Kansas, llamó a su esposo, Kane, para decirle que había dado a luz. Kane la encontró en el estacionamiento y nombró al bebé Abigail. Al día siguiente salieron a desayunar, presentando orgullosamente a su nuevo bebé, Abigail, a todos. La fiscalía argumentó que la trágica muerte de Bobby y el secuestro del bebé fueron el resultado del plan calculado y a sangre fría de Lisa para proteger las mentiras que había contado a sus amigos y familiares. Según la fiscalía, Lisa temía que su primer esposo, Carl Bowman, descubriera sus mentiras durante la batalla por la custodia. Lisa estaba preocupada de que esta revelación pusiera en peligro su posición en los procedimientos judiciales, por lo que se sintió obligada a tener un bebé como prueba de que su embarazo era genuino. La fiscalía afirmó que Lisa engañó deliberadamente a su familia y amigos sobre su embarazo y planeó meticulosamente el secuestro de un bebé para mantener la ilusión. Afirmaron que el plan de Lisa fue meticulosamente planeado y ejecutado con precisión. Para ocultar su identidad, Lisa contactó a Bobby con un nombre ficticio con la esperanza de que el crimen no pudiera rastrearse hasta ella. Simultáneamente, continuó informando a todos los que conocía sobre su embarazo. Lisa llegó tan lejos como para comprar un kit de parto en casa y realizar investigaciones en línea sobre cómo realizar una cesárea. El sheriff Strong, quien desempeñó un papel en el caso, declaró que el crimen fue meticulosamente planeado, y Lisa persistió en mentir hasta que la atraparon. Lisa incluso intentó implicar a su propio hermano, afirmando que estaba con ella cuando el bebé fue secuestrado. Sin embargo, su coartada verificada reveló que esta era otra falsedad más. La fiscalía afirmó que Lisa estaba involucrada en una batalla por la custodia con su primer esposo, quien al enterarse de que ella le había informado a su segundo esposo, Kevin, sobre su embarazo, cuestionó la veracidad de su afirmación. Consciente de la incapacidad de Lisa para concebir, envió correos electrónicos expresando su intención de revelar la supuesta mentira a Kevin, a quien explotó durante los procedimientos de custodia. En respuesta, Lisa, decidida a demostrarle que estaba equivocado, tomó una serie de acciones que colman en los trágicos eventos ocurridos menos de una semana antes de la muerte de Bobby el 10 de diciembre. El primer esposo de Lisa presentó formalmente una moción solicitando un cambio de custodia para los 2 hijos menores que vivían con Lisa. Para respaldar su caso, la fiscalía llamó al Dr. Dietz como testigo experto. Este movimiento fue motivado por la notificación previa de la defensa de que tenían la intención de seguir una defensa de locura, alegando que Lisa estaba experimentando pseudociesis. Durante el juicio, el Dr. Dietz testificó que hay 2 tipos de fenómenos fenomenales conocidos como pseudociencia, el primero de los cuales implica que una mujer cree genuinamente y sinceramente que está embarazada. Típicamente, esta creencia termina cuando a la mujer se le presenta evidencia concreta de que no está embarazada. Las personas con este tipo de pseudopsicosis no son consideradas mentalmente enfermas y no tienen delirios. El Dr. Dietz describe un segundo tipo de pseudociencia que está vinculado a enfermedades mentales, específicamente la esquizofrenia. Las personas que sufren de esta condición experimentan delirios, particularmente el delirio de estar embarazadas. Notablemente, esta forma se distingue por la presencia de una fuerte convicción. En contraste con el primer ejemplo, las personas que creen en la pseudociencia se niegan a aceptar evidencia que contradiga sus creencias. Tienen una creencia firme e inquebrantable en su embarazo, lo que demuestra el impacto de la enfermedad mental. El Dr. Dietz, en su opinión experta, concluyó que Lisa no tenía pseudociesis en el momento de la muerte de Bobby. Llegó a esta conclusión basándose en su creencia de que Lisa no creía realmente que estaba embarazada. En el tribunal, el Dr. Dietz explicó su razonamiento enfatizando varios puntos clave. Para comenzar, el Dr. Dietz afirmó que Lisa era plenamente consciente de que había sido sometida a una esterilización permanente, lo que eliminaba cualquier duda sobre sus capacidades reproductivas. Lisa había buscado consistentemente atención médica y prenatal en embarazos anteriores, pero este no fue el caso durante el período actual. El Dr. Dietz proporcionó evidencia adicional en forma de la solicitud de seguro de Lisa de septiembre de 2004, en la cual ella declaró explícitamente que no estaba embarazada. Además, el Dr. Dietz afirmó que el comportamiento de Lisa no era consistente con un pensamiento delirante. Explicó que en los casos de delirio de embarazo, las personas se aferrarían a la misma historia y la revelarían de buena gana, a pesar de ser persuadidas o presentadas con evidencia contradictoria. Sin embargo, Lisa carecía de estas características,
lo que llevó al Dr. Dietz a descartar la idea de que ella estuviera teniendo una ilusión de embarazo. El caso de Lisa se caracterizó por relatos inconsistentes y contradictorios de detalles clave. Notablemente, sus historias diferían en el sexo del feto, si esperaba gemelos o un solo feto, y cómo planeaba dar a luz. Estas diferencias eran notables dependiendo del público al que hablaba, lo que indica una falta de consistencia y fiabilidad en sus declaraciones. Además, Lisa proporcionó información contradictoria sobre el lugar donde afirmó haber dado a luz. Inicialmente afirmó que el nacimiento ocurrió en una clínica de mujeres, pero luego cambió su historia para decir que sucedió en casa. Cuando se le confrontó con la supuesta presencia de su hermano en la casa de Bobby durante el incidente, Lisa afirmó que tenía amnesia tanto antes como durante el asesinato de Bobby. El Dr. Dietz concluyó que Lisa era una simuladora durante el embarazo de 2004, y el tribunal escuchó que Lisa había fingido embarazos anteriores. Lisa afirmó haber tenido múltiples embarazos en los años posteriores a su procedimiento de esterilización, cada uno con su propio conjunto de complicaciones. Los embarazos simulados de Lisa se remontan a 1994. Posteriormente, en 2000, antes de casarse con Kevin, le informó sobre su embarazo y expresó su deseo de abortar. Kevin le dio $40.00, pero no hubo más discusión ni evidencia de embarazo. Lisa afirmó estar embarazada nuevamente en 2002, informando a Kevin de una cita médica mientras le negaba la oportunidad de acompañarla. Sin embargo, su médico testificó que solo le envió tweets a Lisa sobre temas no relacionados, como el dolor de tobillo y un resfriado, y no le proporcionó atención prenatal. Lisa más tarde informó a Kevin que el bebé había muerto y afirmó haber donado el cuerpo a la ciencia, sumando a su historial de engaños relacionados con la comida y los embarazos. El caso de la defensa se centró en la defensa de la locura, y planeaban llamar a expertos para testificar sobre la enfermedad o defecto mental de Lisa. La vida de Lisa fue descrita en la corte como problemática. Afirmaron que había sido abusada física y sexualmente por su padrastro. Lisa se casó con su hermanastro, Carl Bowman, cuando tenía 18 años, y tuvieron 4 hijos antes de someterse a una esterilización. Después de su divorcio en 1998, Carl se volvió a casar, y Lisa más tarde se casó con Kevin para respaldar sus afirmaciones de locura. El Dr. Logan y el Dr. Ramachandran fueron llamados como testigos expertos por la defensa. Lisa fue diagnosticada por ambos expertos con una variedad de problemas de salud mental, incluyendo depresión, trastorno límite de la personalidad, trastorno de estrés postraumático y pseudociesis. El Dr. Ramachandran testificó sobre la pseudociesis, describiéndola como un trastorno somatoforme en el que el paciente desarrolla la ilusión de estar embarazada. Según su testimonio, esta ilusión está impulsada por un fuerte deseo de quedar embarazada, lo que provoca cambios hormonales que resultan en cambios físicos consistentes con el embarazo. El Dr. Ramachandran creía que Lisa sufría de una intensa ilusión de pseudociesis. Durante su testimonio, afirmó que Lisa estaba en un estado disociativo cuando mató a Bobby y dio a luz al bebé. El Dr. Ramachandran sugirió que el abuso sexual infantil que sufrió Lisa la hizo susceptible a la pseudociesis. Afirmó que las búsquedas en Internet de Lisa y las compras de artículos relacionados con bebés indicaban pseudopsicosis. Además, el Dr. Ramachandran creía que Lisa sufría de una enfermedad mental grave o un defecto que le impedía comprender plenamente la naturaleza y la calidad de sus acciones. Después de 5 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime declarando a Lisa culpable de secuestro con resultado de muerte. Al día siguiente recibió una sentencia de muerte. El jurado estuvo de acuerdo unánimemente en que el gobierno había probado todos los factores agravantes legales y no legales más allá de toda duda razonable. La fiscalía argumentó que estos factores incluían que el crimen se cometió de una manera particularmente atroz o depravada, involucrando un abuso físico grave hacia Bobby George Stinnett. El jurado estuvo de acuerdo con este argumento, y Elise fue condenada a muerte por inyección letal con pentobarbital en la prisión de Terre Haute en Indiana. Lisa eventualmente se encontró en el corredor de la muerte en una prisión federal en Texas, diseñada para reclusas con necesidades médicas y psicológicas especiales.
Recibió atención psiquiátrica mientras estaba encarcelada allí. Lisa formó un nuevo equipo de defensa en un esfuerzo por conmutar su sentencia de muerte a cadena perpetua. Su argumento central era que, dada la historia de horribles abusos de Lisa, la pena de muerte era injusta. Afirmaron que su representación legal durante su juicio inicial no reveló completamente la magnitud de las profundas dificultades de su tesis y que la defensa presentada fue inadecuada. Lisa estaba en un estado psicótico según el nuevo equipo de defensa cuando cometió el crimen. Además, presentaron pruebas de que la historia de abuso de Lisa comenzó antes de su nacimiento, ya que nació con síndrome de alcohol fetal como resultado del consumo excesivo de alcohol de su madre. La defensa detalló casos específicos de abuso, afirmando que Lisa fue sometida a golpizas físicas y que el maltrato empeoró después de que su madre se volvió a casar. Afirmaron que Lisa había sido abusada sexualmente por su padrastro. A pesar de los esfuerzos del equipo legal de Lisa, quienes argumentaron que la presión y la amenaza de exposición por parte de su primer esposo la llevaron a fabricar un embarazo, sus objeciones y apelaciones para que la sacaran del corredor de la muerte fueron denegadas. La ejecución se llevó a cabo según lo planeado. Lisa recibió una inyección letal en Terre Haute, Indiana, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos levantara una suspensión de ejecución de último minuto, como la única reclusa en la fila de muerte federal en los Estados Unidos. Fue la primera mujer reclusa federal ejecutada por el gobierno en 67 años, antes de su ejecución. Cuando le preguntaron si quería hacer una declaración, Lisa se negó. Fue declarada oficialmente muerta a la 1:31 a.m. del 13 de enero de 2021. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.